para que se quede en nuestras vidas. El título que le he dado al mensaje que quiero dar es el peligro de vivir en el temor. Hay peligro de vivir en el temor. Bueno, cerremos nuestros ojos y que sea, Padre amado, sea por tu Espíritu Santo el que hoy nos enseñe, el que tú transmite el mensaje y que quede en nuestra mente, en nuestro corazón, nuevamente cuando escuchamos esta enseñanza. Gracias, Señor. Amén. Esta enseñanza está basada a una experiencia que yo tuve cuando recién inicié a asistir a la iglesia. Había una persona que asistía allí y era vecina de nosotros, y me insistía en decir: teme a Dios, tenga temor de Dios. Oye, teme y tenga el temor de Dios. Pero era tan insistente, pero yo le preguntaba: ¿y cómo puedo tener el temor de Dios? Y no me daba respuesta. Pues eso me llevó a buscar del temor de Dios. ¿Y qué es lo que más le interesa a Dios? ¿Qué le interesa a Dios? ¿No? Bueno, igualmente ella allí, yo no llevaba más que un mes, un poco de tiempo, y me ha llevado como compañía para decirle a 3 personas en diferentes momentos de palabra de parte de Dios que le decía a ella para mandársela a otra persona. Y a ver, era látigo, y yo decía que esto me da temor, ¿no? Entonces, si miramos en la parte natural, miramos que es temor. El temor es un estado emocional cuando hemos tenido una experiencia negativa. Esto nos puede producir o podemos sentir miedo, ansiedad. A la vez podemos huir de situaciones de las que muchas veces son ficticias, son temores ficticios. Bueno, todos nosotros, yo creo que ninguno nos escapamos de tener algún temor en algún momento, ¿no? Temor a la soledad, temor al futuro, el temor a ciertas cosas, a ciertos lugares, el temor de no tener el control de algo. Bueno, también de situaciones de desastre. Bueno, pero todos los hemos tenido. Pero cuando tenemos un temor, tenemos una reacción, una acción, que muchas veces es por sentimiento, o por impulso, o por conocimiento, ¿cierto? El temor de Dios es un temor natural. Es un temor natural, pero el temor de cuál nos hace daño es cuando no tenemos el control de ese temor. Cuando yo no puedo controlar mi temor, vaya, ahí es y lo vemos en situaciones de personajes de todo tiempo, y lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, tenemos a Elías, cuando se enfrentaba a todo el mundo para mostrar la grandeza de Dios, que él probó que Dios era el único. Pero ¿qué pasa? Que Jezabel lo amenazó de muerte. ¿Y él qué hizo? Huyó de allí y le dio la tristeza tan grande, porque el miedo y la ansiedad estaban en él ahí, y él deseaba que su vida Dios se la quitara, ¿cierto? Jonás, cuando le mandó el mensaje, cuando mandó Dios el mensaje a través de Jonás le dio miedo. Y bueno, y también otros sentimientos, ¿qué hizo? No fue al sitio que le habían mandado, no fue allí. Y bueno, yo creo que algunos, si no sabemos la historia de Jonás, cuando pasó todo lo del barco y llegó al vientre de un tiburón, y bueno, ya. ¿Qué dice Noemí? Noemí perdió a su marido, perdió a sus hijos. ¿Qué pasó en ella? Que cuando ella sintió esa soledad,
ese temor de que aquí qué voy a hacer, se devolvió a su tierra. Aún cambió su nombre, porque Noemí quiere decir alegría, y cambió su nombre por Mara, que es tristeza. Bueno, el ejemplo más claro del temor de Job. Job, todo lo que perdió, todo lo que hizo, él no perdió ese amor por Dios, pero sí tenía mucho miedo, que también su vida no deseaba seguir. ¿Qué más? Judas aborreció ese temor, aborreció lo que había hecho. ¿Y qué hizo? Quitarse la vida. Todos estos sentimientos, el pecado no lo podemos evitar, eso es natural, eso está en nosotros. ¿Por qué? Por el pasado, que ya sabemos cuál fue el pasado, ¿no? Cuando pecó Adán y Eva. Ahí ya tenemos el pecado. Pero todo esto nos lleva y nos dispone a saber cuál es el temor de Dios, porque con Él la cosa es diferente. Entonces ahí empecé a buscar para hallarle la razón a la chica. ¿Qué es el temor de Dios? Veámoslo en Éxodo 3:14. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Él es. ¿Qué es Él? Él es la fortaleza, Él es el consuelo, Él es el alivio, Él es el gozo, Él es el paz. Hemos dicho innumerables de lo que es Dios, ¿cierto? En Proverbios 8:13, el temor de Jehová aborrece el mal. Bueno, teniendo estos dos, el temor de Jehová aborrece el mal, temor de Dios, eso me da para mí tener dos actitudes. Una, aborrecer el mal. Tengo que aborrecer el mal, ya eso es en lo natural, ¿no? Pero en lo espiritual, el temor de Dios es en lo espiritual. Y yo tengo que huir del mal. También despierta en nosotros una admiración y reverencia a Dios por la santidad que es Él, por el poder de Él, porque Él es suficiencia absoluta para satisfacer las necesidades de nosotros. Él es el único que puede satisfacer nuestras necesidades en lo espiritual. Bueno, y esto me preguntaba, bueno, ¿yo cómo lo adquiero? ¿Cómo lo adquiero? Sí, eso lo sé y bueno. Miremos Proverbios 2:6. Ay, perdón. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él no la da. Mire, porque Jehová es la sabiduría, de su boca viene. Él no se la guarda para Él. Es Él, pero Él no quiere que sea esto para Él. Él lo quiere compartir con nosotros. Él quiere que nosotros seamos como Él, ¿cierto? Porque Él nos hizo a su semejanza, pero bueno, Eva no sabe el mal que nos hacía. Pero bueno, vemos también en Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Sobre todo la primera parte, ¿no? Y la honra precede la humildad. Eso es para otro tema. El temor de Jehová es enseñanza y sabiduría. Si yo temo a Jehová, yo le busco, Él viene y me da. Y al darme, yo aprendo. ¿Y qué pasa? Tengo la sabiduría, porque Él me la está dando. Aprovechémosla. Los que estamos aquí, aprovechémosla. No la dejemos, no dejemos perder eso que el Señor nos regala. Bueno, obtengo el temor de Dios porque el Señor me da la sabiduría, porque nos da a conocer todo. ¿A través de qué? Bueno, ya
Sé que la tengo, sé que me la da, pero a ver, ¿cómo es? ¿A través de qué? A través de esa amistad íntima que tengo con Él, de esa relación que yo, mi amigo, mi padre, todo, esa relación que tengo con Él. ¿En qué momento? En esa intimidad que todos los días buscamos con Él. Cuando yo a Él le pongo mis angustias, mis preocupaciones, mis ansiedades, mis miedos, todo, Él me está enseñando qué debo hacer. Pero ¿en qué momento? Cuando estoy a solas con Él. Como nos decían en la enseñanza aquí, deje que Dios te hable, pero busque ese tiempo, busque ese tiempo. También tenemos otra arma, Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí, ¿qué me está diciendo? A mí una de las prácticas, este versículo fue de los primeros que tuvimos que aprendernos cuando estaba esa práctica de aprender versículos, que a mí me gustaba, aunque he de reconocer que el miedo a veces no lo decía, pero bueno, me los aprendía. Y eso no lo tomamos como escudo, ¿no? El Señor está conmigo. ¿Yo por qué me voy a angustiar? ¿Yo por qué me voy a preocupar ay, no, tal cosa, tal situación? Hombre, aquí me le está diciendo, con la diestra de su justicia, Él me está dando. Ahora miremos Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué momento? En oración y ruego, con acción de gracias. ¿Esto a qué me lleva? A tener una fe, a estar segura de no tener temores naturales. A que el temor de Dios es amor, el temor de Dios es seguridad, el temor de Dios es muy diferente al temor natural. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, yo muchas veces no entiendo cómo voy a hacer tal situación, pero Él traspasa eso. Cuando vemos muchas veces en situaciones, yo me acuerdo unos par de años atrás, en unas situaciones difíciles, y yo venía a este versículo y yo decía, quiero ver tu respuesta, quiero ver cómo es que me va a solucionar, porque humanamente esto no tiene solución. Pero tenemos otro temor. Gracias a Dios, el temor a Dios. Estábamos viendo el temor de Dios, el que es Él, el como es Él. Ahora vamos a ver el temor a Dios, el que yo debo de tener. Entonces veamos Salmo 139:1. Salmo 139:1 dice: Jehová, tú me has examinado y conocido. Hombre, las partículas más pequeñas de nuestro ser, Dios no las creó. Dios nos hizo. Pero nuestros pensamientos, por mínimos que sean, uno no se puede esconder. Los pensamientos, no podemos huir de un mal pensamiento porque el Señor te conoce, el Señor te lo ve. El Señor sabe qué es lo que hay en ti. Miremos también en Hebreos 12:6, ¿qué dice? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel a todo el que recibe como hijo. Azota. Este azota
a mí a veces me da como ese miedo natural, ¿no? Látigo, látigo. Uy, cuántas veces, bueno, yo fui de la época en que mi padre no tanto, pero mi madre tenía el látigo a mano de cuando hacíamos algo mal. De hecho, alguna vez las señas quedaban en mí muy fuertes. Pero no, este no es el azote como tal físico, pero sí es un dolor, sí es dolor, porque vayamos a desprendernos algo que tenemos. Nos duele, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me quitaron un quiste aquí, me duele, me dolía, me dolió. Así es el Señor, duele. Esa es la parte en que nos azota. ¿Pero por qué? Porque nos ama, porque nos disciplina. Mira, hay veces, a mí me gustan mucho los niños y yo admiro a Carolina. Yo en mi país más o menos tenía lo que hace Carolina acá, pero de algo que me impacta a ella es que cada vez que habla va dirigido para los niños, va dirigido para los jóvenes, va dirigido. ¿Por qué? Porque los mayores finalmente por nuestra experiencia hemos aprendido, por nuestra experiencia ya uno no va por aquí sino por allí porque ya he cometido los errores y eso. Pero el joven todavía le falta caminar. Hombre, queremos evitarle que caiga, que se tropiece con la piedra que hay en el camino. Muchas veces, y los hijos no lo entienden. Y bueno, esto es otra parte que me va a desviar, pero hay veces que yo quisiera hacer un taller de padres para decirles esto y esto y esto. No hagan, si hagan, por la palabra de Dios dice esto. Hay que disciplinarlo al niño en que desde pequeño estamos colocándole reglas y dándoles límites. Créame que uno más grande los puede soltar confiadamente. Así mismo es el Señor. Cuando yo tengo el temor a Él, el temor a Dios, me ayuda a caminar mejor, me ayuda a tener una vida sin tanto dolor. Miremos 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, o sea, ante el tribunal de Cristo, poner la cara para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mire, todos nosotros, ninguno nos vamos a escapar, ninguno. De que cuando estemos en la presencia del Señor, Él nos tiene en el libro de la vida y sabemos que lo que hay, Él tiene un diario. Yo a veces digo, ¿cómo será el Señor anotando diario de tanta humanidad? Pero bueno, Él es omnipresente, Él es todo. Sí. Bueno, entonces, el temor a Dios está en aquel que evita el pecado. Ese es el temor a Dios, el que evita el pecado. ¿Por qué? Por el castigo que lleva consigo. Porque su práctica, se practica el temor por la reprensión. Ahora, miremos un paralelo. ¿Qué es el temor de Dios y qué es el temor a Dios? El temor de Dios es el que obedece por lo que Él es. Volvimos y decimos, Él es todo. Él es todo. Por lo que es Él. ¿Y dónde podemos ver esto? Un ejemplo de Abraham. Ve cuando iba a sacrificar a su hijo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Simplemente porque obedeció. Él no se puso a preguntar, ay, ¿por qué? ¿Es que mi hijo es malo? ¿O es que yo he hecho algo? ¿Pero por qué me toca pasar por estas? Nosotros tenemos muchas veces esas situaciones que no tenemos por qué preguntarle al Señor por qué.
simplemente porque Él es y debemos hacerlo. Porque eso nos lleva a tener la seguridad y la santidad, que seamos santos. No importa lo pecadores que seamos, ni cuán imposible podamos hacer santos, pero obedecerle. Bueno, también tenemos el temor a Dios, la obediencia, el temor a Dios. Lo que acabo de decir es el temor de Dios, ¿no? Obedecer por lo que es Él. Ahora, ¿cómo obedezco? Por lo que es a Él, ¿no? Temor a Dios. Es el respeto y la obediencia en la conciencia de mis actos. Hay veces actuamos que decimos, ay, yo no sé por qué lo hice, pero lo hice. Ay, cometí tal error, no sé por qué. No. Todo acto tiene una consecuencia, todo. Y Dios nos ha diseñado para poder ver qué es lo que hacemos. Bueno, eso es como una autoevaluación, pero eso no lo hacemos así porque sí, eso es solo cuando le tememos a Dios, ¿no? Porque Él nos reprende. Él nos reprende. Tenemos un ejemplo claro, así como Abraham lo hacía porque es Dios. Tenemos un ejemplo de José. José, cuando salió de la cárcel después de que el faraón lo admiró y lo exaltó allí en Egipto, viene una tentación. Madre mía, viene una tentación. ¿Cuál sería? La esposa de Potifar, porque le admiró por su físico, le admiró por lo que tenía David. ¿Y qué hizo David? ¿Qué hizo David? Huyó, se fue, porque él se le vino, hombre, si caigo en esta seducción, si caigo en esto, madre, tengo una consecuencia. Y primero está Dios. Para Él primero está Dios. Y esa debe ser nuestra prioridad. Mira, por eso yo digo que una de las cosas que esta chica me llevó, por medio de esta chica, perdón, Dios, el Señor me dio por medio de ella, que me interesara qué es lo que le gusta a Dios. ¿Qué es lo que le gusta a Dios? Y me llevó, y gracias a Dios. Y viene aquí la advertencia, el peligro de vivir en el temor. Mira, todos podemos caer, porque eso está en nuestro diario vivir, eso es la naturaleza, estamos aquí. Ninguno nos escapamos como la prédica del domingo pasado. El pecado lo tenemos ahí. Todos podemos caer fácilmente. Todos podemos olvidar de estas verdades del temor de Dios y el temor a Dios. Podemos en segundos. ¿Y sabe dónde lo podemos ver? En Jonás. Jonás, cuando el Señor le mandó, vaya a Nínive, y dice este mensaje, Jonás se le fue el temor a Dios, se fue para otro lugar. Huyó porque él creía que nadie le iba a poner cuidado. Suposiciones, cuidado con las suposiciones. Él creía que ya no iba a sacar nada allí, pero mire todo lo que pasó. Pero él se arrepintió. En el vientre de este animal se arrepintió. ¿Y qué pasó?
enderezó su camino. Entonces, miremos el peligro de vivir en el temor. Busquemos Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate de mal. Eso es lo que el Señor me dice, porque lo que yo vuelvo y le repito, el Señor odia el mal. El Señor odia el mal. Y eso es lo que yo debo hacer. Apartarme del mal. Buscar no caer en él, pero caemos a veces, ¿sí? En otro, Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. En esta práctica de esta chica, hoy por hoy, veo lo que le estaba pasando, lo que le pasó a Jonás. Bueno, pero no debemos juzgar, no debemos juzgar. Muchas veces cuando conocemos de Dios, vemos los errores en los demás, ¿no? Uy, miren este. Antes no lo veíamos, estábamos ciegos. Ay, hasta lo hacíamos. Ah, venga, vamos. Te acompaño, te apoyo y aquí estoy, para las que sea. Pero cuando tenemos el temor de Dios, ay, mire, y aún lo hacemos. Y yo le digo, yo no me escapo en ciertas circunstancias que el temor de Dios se me va y caigo. Eso es constante. Pero doblo rodilla y cuando el Espíritu Santo me reargulle, porque eso es otra. En las Escrituras tenemos armas. Pero primero miremos la palabra de Dios, ¿para qué fue hecha? Miremos en 2 de Timoteo 3:16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteradamente preparado para toda buena obra. ¿Cuál será mi actitud frente a esto? ¿Cuál será? El de evitar, porque el Señor me da las armas, me da todo para que yo sea preparado para toda buena obra, para que mi actuar, para que yo sea como Dios quiere que sea. Con esto vemos que lo que más le interesa a Dios, vaya la segunda respuesta del Señor, ¿qué es lo que más le interesa a Él? ¿Sabe qué es lo que más le interesa a Él? Su actitud de momento. Él no mira el pasado y el futuro, pues Él mira cuando nos arrodillamos, Él mira cuando nos arrepentimos, cuando dejamos de lado nuestro yo. Él mira eso, nuestra actitud de momento. Él no es como a veces nosotros como padres, ¿viste? Te lo dije, te lo advertí, eso te pasó por eso. No, el Señor no. El Señor se goza cuando nos arrepentimos, se goza cuando, se alegra cuando reconocemos, aun cuando vamos y pedimos perdón. Mira, hay tantas cosas que nosotros hacemos y que hoy por hoy, por ejemplo, en mi caso, hoy quisiera que se devolviera el tiempo y no haber hecho, no haber dicho, no haber. Pero bueno, el Señor sabe que estoy arrepentida, que si de momento voy y pido perdón, lo pido, que sí, porque el Señor mira, es el momento, el momento. Y para último y para concluir, cuidemos nuestro actuar, porque somos influentes. Ahora, bueno, antes decía somos ejemplos, somos tantas cosas, pero como ahora movemos el mundo de las influencers,
es otro tema. Las influencias es una palabra cambiada por otra, ¿no? Y estas chicas o estas personas, hombres, mujeres, que miran ahora a los jóvenes, que, bueno, eso es otro tema. ¿Cuánto afectan en su vida? ¿Cuántos cambios hay por estas cosas? Pues nosotros también somos influencers. Lo que yo haga o deje de hacer, o lo que yo diga o deje de decir, o lo que yo muestre, los demás me están viendo. Pero no temamos porque nos juzguen, que eso es lo de menos. Temamos porque nos imiten lo mal. Debemos tener temor también a eso, a que nos imiten por lo que el Señor nos ha dado, por su palabra, por lo que Él es y por lo que Él hace en nosotros. Bueno, oremos que el Señor sea fuente. Papito Dios, alabado Padre, gracias Señor por esto que tú nos das, Padre Santo. Gracias porque donde nos movemos queremos, Señor, hacer las cosas para que te agraden y para lo que tú has hecho, bendito Dios. Bendito Padre, llévanos cada día a doblar esa rodilla, a postrarnos ante ti, a dejar nuestras cargas a ti, a mostrar nuestros temores, nuestros miedos, nuestras ansiedades, a dejarlas allí, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos muestre, Señor, porque como dice, tú has dejado esta palabra para que nosotros podamos tener el perdón, que podamos cambiar, que podamos ser nuevas criaturas, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por las personas que estamos aquí y por las personas que nos están viendo, Señor, para que este mensaje, bendito Padre, pueda llegar y pueda tomar bien lo que tú eres y lo que tú haces, bendito Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.